Pues el tema de hoy es Dios sin límites. Dios no tiene límites. Eso quiere decir que en Él hay plena capacidad de ejecutar cualquier cosa. A veces nosotros decimos, pero bueno, si Dios todo lo puede, ¿por qué Dios no hace esto o no hace lo otro? No es que Dios no tenga la capacidad de hacer las cosas. Lo que pasa es que en el reino de Dios, estamos estudiando acerca del reino, ¿no? En el reino de Dios todo opera a través de ¿qué? De la fe, de la fe. Entonces yo a veces hago oraciones tan pequeñas o yo me dirijo a Dios con el pensamiento de que la capacidad de Dios es lo que yo creo y pienso de Él. Entonces si yo pienso que yo no soy capaz de algo, yo le oro a Dios desde mi miseria. Señor, ¿será que tú eres capaz de dármelo? ¿Será que tú eres capaz de hacerlo? Señor, ayúdame. Y entonces empiezo a hacer unas oraciones que lo que yo estoy manifestando con esas oraciones es mi incapacidad, no la de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios es el Dios de lo imposible. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él hizo muchos milagros, muchas señales, muchos prodigios, porque Él dijo que Él venía era a hacer la voluntad del Padre y que Él iba a hacer lo que el Padre le mandara hacer. Entonces Jesús pasaba muchas horas en oración en la madrugada pidiéndole al Padre que le dijera qué era lo que el Padre quería que hiciese. Quiere decir que Jesús no se movía de acuerdo a su capacidad humana, que fue llamado también el Hijo del Hombre, sino que todo lo que Jesús hacía e hizo aquí en la tierra y sigue haciendo aquí en la tierra es conforme a la capacidad de Dios. Por eso Jesús es llamado el autor y consumador de la fe. Porque Jesús creyó todo lo que el Padre le decía que iba a hacer. Y hoy te hago una pregunta, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo estamos de fe? Cuando yo estudio la palabra de Dios, en verdad yo creo que Dios es capaz de hacer lo que Él dice que es capaz de hacer, o yo empiezo a razonar y a dudar. La fe y la razón no son amigos. La fe no es ser positivo. La gente confunde el positivismo con la fe. El positivismo es que en mí hay un pensamiento que cree que eso puede suceder. Eso es positivismo. Entonces, si en mí no hay un pensamiento positivo, yo no voy a tener fe, de acuerdo al positivismo. El positivismo lo que me hace es que yo mismo crea que puede suceder algo que yo pienso. Eso es una persona positiva. Y la gente positiva confunde con una persona de fe. Una persona positiva es alguien que dice, yo creo que me va a ir bien. Esa declaración que usted está haciendo es de acuerdo a sus pensamientos. ¿Y cuál es el problema del positivismo? Que si usted no tiene un pensamiento positivo y en su mente hay pensamientos negativos, usted no va a ejecutar nada. No va a estar emocionalmente correcto porque su mente le está diciendo que usted no es capaz. El positivismo solo se activa cuando yo tengo pensamientos que positivos. Y si yo tengo pensamientos negativos, ¿yo qué voy a ser? Una persona que negativa. Por eso, iglesia, Dios nos está hablando acerca de los pensamientos, porque lo que yo piense, así mismo me voy a mover y yo voy a actuar. Pero la fe, iglesia, ¿de qué nos habla? La fe en verdad es la certeza, lo define la palabra de Dios, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo así? Claro, porque en el positivismo hay un conocimiento natural que yo ya entiendo, valga la redundancia, ya conozco, y lo que hago yo es tener un pensamiento favorable, correcto, que eso que yo pienso va a suceder. Entonces gente dice, no, yo tengo fe que ese trabajo me va a salir. Eso ya está en su mente, ya hay un conocimiento. Pero la fe se define como algo que es seguro que va a suceder, algo que yo no conozco. Entonces no puede operar el positivismo. La fe me habla, la fe bíblica me habla que es que yo pongo mi confianza, mi convicción
y mi certeza de que Dios va a hacer algo que Él ha dicho. O sea que la fe no tiene que ver con mis pensamientos. La fe no tiene que ver con mi capacidad. Eso se llama ¿qué? Positivismo. La fe tiene que ver en que yo decido creer y confiar, pero en algo que Dios ha dicho que va a hacer. ¿Sí estamos entendiendo la diferencia? Una cosa es que usted crea que le va a pasar algo que usted conoce, pero ¿qué pasa con la fe bíblica? La fe que nos enseña la palabra de Dios. Una persona de fe es una persona que aprende a confiar en Dios. Porque la fe me habla de que yo decido poner mi confianza. Escúcheme bien que esto es fuerte. La fe me habla que yo decido poner mi confianza en alguien que yo no veo y en algo que yo no tengo. Y esa es la fe bíblica. La fe que nos habla la palabra de Dios y nos habla, muestra el museo de la fe de los hombres de fe en Hebreos 11, nos está hablando de que ellos creyeron en algo que Dios dijo que iba a hacer con ellos, aunque no lo tenían. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe me habla que yo leo esta palabra o Dios me da una palabra y yo confío que Él lo va a hacer, aunque yo no lo tenga. Por eso una persona que no tiene fe jamás va a ser obediente. Jamás. Porque la fe es tan necesaria para yo poder obedecer, porque la fe es la que me lleva a ser una persona obediente. Usted jamás le pida a Dios, Señor, ayúdame a ser una persona obediente. No, dígale, Señor, ayúdame a ser una persona de fe. Porque la persona de fe tiene tanta confianza y convicción en lo que se le ha dicho que conforme a eso que ha creído, actúa. Entonces, si Dios nos ha enseñado una y otra vez, el camino es el amor. El camino es el amor. Y a mí me cuesta a los hombres tratar a su esposa con amor. Y a las mujeres le cuesta respetar a su esposo. No, Señor, es que yo toda la vida he sido así. A mí no me gusta eso que estarla tratando, que tan de... No, a mí no me gusta eso. Yo toda la vida es así. A mí que me aguanten así. Entonces Dios dice, si tú confías en mí, tú vas a hacer lo que yo te digo. ¿Cómo así, Señor? Sí. Yo te digo que el camino es que trates cada día mejor a tu esposa. Que seas cariñoso, que le digas palabras bonitas, que seas tierno, que seas amable, que no sea tan duro, tan brusco. Y verá que ella cada día lo va a respetar más. Usted no tiene fe. Y usted dice, no, eso es puro cuento. Hasta hay que darle duro, hasta hay que hablarle así. Es que ella es muy cabezona, es que ella es muy terca. Entonces usted no está confiando en lo que Dios le está diciendo, por usted no obedece. Pero si usted es un varón de fe, usted va a decir, Señor, si tu palabra dice que la trate como vaso frágil, como coheredera del reino, a día de hoy es una pesada, es como usted quiera ver a la persona que tiene al lado. Pero yo voy a creer lo que tú me dices, que la fórmula es esta. Entonces yo voy a tratarla, voy a esforzarme, y ahí es que yo entro con el Espíritu Santo a decirle, Espíritu Santo, dame las fuerzas que yo necesito para hacer lo que tú me dices que debo hacer. Entonces el hombre empieza a trabajar, a tratar a su esposa con más amor, con más respeto, con más honra. Y como la palabra de Dios permanece para siempre y todo lo que Dios dice es verdad, usted ha creído, por ende actúa, y eso va produciendo un efecto distinto en donde usted le habla más amable a su esposa y ella le responde con más dulzura. Y si algún día ella se comporta grosera, usted no se pone a competir con ella, usted queda callado porque usted es un hombre de fe. Usted no se pone a competir con ella porque usted es la autoridad y usted es un hombre de fe. ¿Sabe qué hace usted? Usted dice, vale, yo me quedo callado y voy y oro a Dios. Señor, yo estoy haciendo lo que tú me dices, pero esta mujer sigue igual. Entonces ahí viene el Señor como poderoso gigante y dice, ese es mi hijo de fe y obediente. Sale Dios en su defensa. Y como esa esposa quiere hacer la voluntad de Dios, entonces Dios va a hablarle a ella y le va a decir, tienes que respetarlo y hablarle con respeto.
y hablarle con delicadeza a Él y darle el lugar que yo le he dado, porque ese lugar no se lo has dado tú, se lo he puesto yo. Hermanos, las personas de fe creemos lo que Dios dice. Las personas de fe actuamos conforme a lo que Dios dice. Eso se llama tener fe.